Bienvenidos a Lámpara y Lumbrera. Un espacio para reflexionar. 3, 2, comenzamos. Acompáñenme al libro del profeta Jonás. En esta noche vamos a estar considerando al profeta Jonás o al Señor Jesucristo en el libro del profeta Jonás. Y en lo que ustedes buscan el libro de Jonás, quiero compartirles algo que tiene que ver con lo que vamos a estar considerando en esta noche, pero que no solamente lo podemos ver en el libro del profeta Jonás. En estos tiempos en los que he estado compartiendo acerca del Señor Jesús a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Jonás, que vamos a considerar el día de hoy, y pues todo lo que falta, ¿no? Hasta Apocalipsis. Algo que he podido notar, y principalmente obviamente por lo que hemos estado estudiando, es que en la Biblia hay un tema central muy claro, que es la falla del hombre y la misericordia de Dios. A lo largo de toda la Biblia he podido notar eso, insisto, sobre todo ahora que he estado preparando estos estudios en cuanto al Señor Jesús revelado en los diferentes libros de la Biblia. Algo que he podido notar es eso, que constantemente se habla de las fallas del hombre y la misericordia de Dios. Y para no ir muy lejos, pues lo que conocemos de Adán y Eva, ¿no? Siendo creados por Dios, estando en el jardín del Edén, tienen esa fallan delante de Dios, cometen aquel pecado de desobedecer a Dios, y entonces Dios tiene misericordia de ellos, no los aniquila, sino que les prepara incluso vestidos de piel de animal. Entendemos ahí, viene pues implícito que hubo un sacrificio, algún animalito tuvo que morir para poder cubrir la desnudez tanto de Adán como de Eva. Y a partir de ahí, pues muchas ocasiones vemos cómo vienen esas fallas de parte del hombre y la misericordia de Dios actuando hasta el día de hoy. Pues dice en algún momento el profeta Jeremías: por tu misericordia no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana. Entonces, si tú y yo estamos hoy aquí presentes, y la tierra, hablando del mundo en general, es porque Dios sigue extendiendo su misericordia aún con las fallas que cada día todo el mundo tiene, incluidos nosotros, ¿no? También que nosotros fallamos, nos equivocamos, nos alejamos de Dios, cometemos pecados que le ofenden, y aún así la misericordia de Dios está presente, pues no ha aniquilado este mundo cuando Él podía haberlo hecho en el momento en que Él quisiera. Pues Él es Dios, Él pone las reglas, Él es soberano, y Él hace con su creación lo que Él quiere. Pero vemos cómo Él ha extendido esa misericordia desde los tiempos, insisto, de Adán y Eva, y podemos ver en el libro de Apocalipsis, cuando se revela los tiempos finales, cómo aún hay momentos en los que se predica el Evangelio, en lo que se conoce como el Evangelio eterno, para todas aquellas personas que en algún momento creerán en el Señor y también serán salvos, ¿no? Entonces, de principio a fin de la historia hay fallas de parte del hombre, sí, pero también está presente la misericordia de Dios. En este libro en especial, en el libro del profeta Jonás, lo que vamos a ver es la misericordia de Dios expresada hacia el pueblo gentil. Recordemos que habían dos grupos, digámoslo así, de personas, que eran los judíos y los gentiles. Los gentiles eran todos los demás, ¿no? El resto del mundo eran considerados como gentiles, y los judíos como el pueblo que Dios había elegido para hacer de ellos esa nación que le prometió en algún momento a Abraham. Entonces, la salvación primeramente era extendida o había sido expresada para los judíos, pero ya desde Abraham, incluso cuando Dios le dice que en sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, pues ya deja ver que lo que Dios estaba preparando no era únicamente para el pueblo judío, sino que en algún momento también iba a ser bendecido o beneficiado el pueblo gentil, del cual somos parte tú y yo, ¿no? De ese pueblo gentil, es decir, que no pertenecemos al pueblo de Israel. Ya desde Abraham se ve, y aquí lo que sucede en este libro del profeta Jonás es una vez más Dios extendiendo su misericordia a un pueblo gentil, no porque la misericordia de Dios esté activa en todo momento, eso no anula también cuando Dios ha enviado juicios sobre la tierra. Hay muchas veces que podemos leer en la Biblia, y muchas otras que podemos suponer que son juicios de Dios lo que sucede en la tierra en nuestros tiempos, pero conocemos la historia de Sodoma y Gomorra, aquellas dos ciudades que Dios destruyó por causa de la maldad que había en esos lugares.
Y así como ellos, en algún momento se profetizó sobre Babilonia, sobre Tiro, sobre Media, sobre Persia, todos esos lugares donde hubo la maldad, e incluso sobre el pueblo de Israel, a su mismo pueblo, Dios le profetiza destrucción, les envía juicios por causa del pecado que había en ellos. Entonces, la misericordia de Dios no anula sus juicios, pero sí se extiende para aquellos que se arrepienten de sus pecados, como vamos a ver ahora que sucedió en Nínive, una profecía que Dios envía hacia ese lugar, un juicio que Dios había determinado, pero los ninivitas o los residentes de Nínive reaccionan de una manera favorable que a Dios le agrada y entonces Dios extiende su misericordia. Eso es muy a grandes rasgos lo que podemos nosotros aprender de este libro, ¿no? Vamos entonces a leer lo que dice al principio de Jonás capítulo 1. Dicho esto en cuanto a las fallas del hombre, la misericordia de Dios, vamos a ver ahora sí la historia de Nínive o de Jonás hacia Nínive. Jonás 1:1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Podemos deducir que en el caso de Jonás era un hombre que tenía tal vez cierto recelo, tenía cierto distanciamiento con el pueblo gentil, sobre todo porque muchas veces los pueblos gentiles habían destruido a Israel, Jerusalén, es decir, al pueblo judío, y posiblemente en algún momento alguna dificultad que hubo entre Nínive y el pueblo judío era quizá lo que a Jonás lo mantenía como alejado, porque lejos de ir a predicar lo que Dios le había dicho o dar el mensaje que Dios le había dicho, dice aquí en el verso 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. De entrada, pues Jonás, aunque conocía a Dios, pues era un profeta de Dios. Algo que no consideraba Jonás era que la presencia de Dios está en toda la tierra. No podemos escondernos de la presencia de Dios. Hay un salmo que dice que si me fuera lo más profundo, ahí estás tú, y si subiera lo más alto, ahí estás tú, y si me fuera hasta el extremo, ahí estás tú. También lo vimos en uno de los libros, si no mal recuerdo, en Abdías, cuando Dios le envía también aquel juicio a Edom, le dice: aunque subas a lo más alto, de ahí te voy a bajar, y aunque descendieras a lo más profundo, también ahí te encontraré. Es decir, la presencia de Dios está en todo lugar. No podemos escondernos de la presencia de Dios, no podemos huir de la presencia de Dios. Otra de las cosas que hemos estado aprendiendo es que si no interviene Dios a favor de nosotros, no hay manera que nosotros podamos esquivar los juicios de Dios. No hay modo de esquivarlos, no hay modo de poderlos, de evitarlos, porque Dios es el único que puede darnos esa salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Y entonces aquí Jonás tiene esa idea de decir: bueno, pues voy a huir de la presencia de Dios, me voy a ir a Tarsis en lugar de ir a Nínive. Y después dice en el verso 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Qué tranquilidad la de Jonás, ¿no? Sabe que está huyendo de Dios, que está desobedeciendo claramente a Dios, que la nave está pues azotada por ese viento, y él se baja a la nave y se va a dormir. Y dice en el verso 6: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Podemos suponer que estos hombres, al ser marineros expertos, pensamos que se dedicaban a eso. Dice aquí que Jonás pagó su pasaje, era gente que se dedicaba, suponemos, a trasladar personas, se les tenía que pagar. Pues ellos de alguna forma pudieron determinar que lo que estaba sucediendo en cuanto a esa tormenta, en cuanto a ese viento, no era algo normal, no era algo natural. Quizá ellos mismos habían observado un poco
el horizonte para darse cuenta si había nubes, si había algún tipo de señal que pudiera ellos hacerlos pensar en mejor no salir a navegar, pero pues no, nada parece indicar que estuviera presente una tormenta en el horizonte, y ellos zarpan como muchas otras veces lo habían hecho, y de momento es que se presenta esta tormenta. Tanto que ellos dicen, bueno, ¿por causa de quién? Ellos quizá pensaban, el clima no se veía que hubiera una tormenta, que había una posibilidad de vientos, sino que es algo que de momento se soltó. Es lo que podemos pensar, porque ellos dicen, bueno, echaron suertes para ver por quién estaba pasando eso. De otra manera, si ellos mismos hubieran visto que el clima pues pronosticaba ya algún tipo de tormenta, dirían, pues sí, claro, ya se avecinaba o se veía venir que había una tormenta, pero resulta que no, que ellos dicen vamos a echar suertes. ¿De qué manera? Pues no sabemos cómo es que echaron esas suertes, pero la suerte cayó sobre Jonás, y entonces le dicen en el verso 8, entonces le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Una extraña declaración de parte de Jonás, decir temo a Jehová, pues le había desobedecido claramente, ¿no? Uno pensaría que el temor de Dios es obedecer siempre, y creo que es parte de ello. Creo que sí, el temor de Dios nos lleva a obedecerle cada vez más, cada vez sin poner menos trabas o sin dilatarnos en obedecerle. Pero aún así Jonás declara que es hebreo, dice, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y entonces aquellos hombres, dice en el verso 10, temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Aún así, ellos quisieron salvar la vida de Jonás, ¿no? Aunque les dice, pues es por mi culpa, estoy huyendo de Jehová, por eso nos ha sobrevenido este mal. Dice, pero aviéntenme al mar y ya el mar se va a calmar. Y ellos aquí dice que trataron de hacer regresar la nave a tierra para pues ponerse a salvo ellos y poner a salvo también a Jonás, pero Dios iba arreciando esa tormenta para que ellos no pudieran volver, y terminan arrojando a Jonás. Dice en el verso 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero fíjense qué interesante es el verso 17, que dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Que a mí de verdad que cuando reparé un poquito en este versículo, como se dice coloquialmente, me voló la cabeza, que diga que Jehová tenía preparado un gran pez. ¿Desde qué momento lo tenía preparado Dios? Yo me imagino, porque la Biblia no lo dice, pero yo imagino que Dios, desde que ese pez nació, dijo, este pez en algún momento cuando crezca es el que se va a tragar a Jonás. Y Dios tuvo cuidado de ese pez, de que otro pez más grande no se lo comiera, de que no le pasara algo, de que ese pez estuviera sano, estuviera fuerte y que estuviera listo. No sé si Dios se comunicó con el pez y le dijo, en algún tiempo cuando crezcas te vas a comer un profeta. No sé si se pueda dar eso, pero lo cierto es que Dios tenía preparado a un pez. Ese pez que Dios vio crecer en algún momento, Dios sabía que ese pez era el que se iba a comer a Jonás. Y entonces llega ese día, en el día que Jonás desobedece a Dios, y yo supongo que Dios le ha de haber dicho, solamente me estoy imaginando, esto la Biblia no lo dice, pero yo supongo, me imagino que Dios le ha de haber dicho, hoy es el día, veas, navega, nada hacia tal lugar, porque ahí van a arrojar a un hombre y tú te lo vas a tragar, ¿no? Insisto, solo estoy usando mi imaginación, pero la realidad es lo que dice aquí, que Dios tenía preparado un gran pez, dice en el verso 17, que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esto adelantándome un poquito a lo que vamos a ver, porque después en el capítulo 2 es una oración que hace Jonás, muy impresionante, por cierto, también, pero en el capítulo 4, acompáñenme por favor, vamos a ver unos
versos del capítulo 4, que son muy interesantes y que van muy de la mano con esto que acabamos de leer, con que Dios había preparado a ese gran pez. Y en el capítulo 4, el verso 6 dice lo siguiente: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, y sigue diciendo, no me voy a adelantar mucho, solo quiero leer lo que dice aquí en estos versos. El verso 7 dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. En el verso 6 dice que Dios preparó una calabacera. En el verso 7 dice que preparó un gusano. Y en el verso 8 dice, aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio solano. Dios tenía preparadas muchas cosas que iban a ir orillando a Jonás a que tomara ciertas decisiones, a que tomara algunas cosas para hacer, que lo fuera orillando de alguna manera, pues las cosas, ¿no?, que se iban a ir dando para que Jonás llegara hasta ese punto en el que vamos a ver un poquito más adelante. Pero Dios había preparado, yo creo, desde los hombres que salieron a navegar, el viento que los azotó, el gran pez, la decisión de Jonás de no obedecer a Dios. La Biblia nos habla del conocimiento anticipado de Dios. Dios ya sabe todas las cosas. Lo podemos ver en Apocalipsis, como Él ya nos relata ahí cuál es el fin de todo. Es decir, Dios ya sabe lo que va a pasar. Entonces Dios, teniendo ese conocimiento, es que prepara el gran pez. Dios conocía el carácter de Jonás. Jonás se ve que tiene un carácter pero fuerte, era un hombre con un carácter muy, muy fuerte. Después de que es arrojado al mar, es tragado por el pez, está 3 días y 3 noches en el pez. Y en el capítulo 2 hace esta oración donde dice, por ejemplo, en el verso 3, Jonás 2:3, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Verso 6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y en el verso 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Y termina Jonás diciendo esa oración, la salvación viene de Jehová. Es decir, su única esperanza de salir de ese pez era Dios. No había otra esperanza, no había otra forma en que él pudiera salir bien librado del pez, ¿no? Y entonces dice en el verso 10, entendemos que Dios escucha la oración de Jonás, escucha el arrepentimiento de Jonás, y dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Por eso es que digo que yo creo que de alguna manera Dios se comunicaba con ese pez para darle a entender sus planes, porque dice que Jehová mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y después de que lo vomita, después de que Jonás estuvo 3 días ahí, supongo en una desesperación terrible, pienso que no había comido ni bebido nada, no tenía certeza de su futuro, y cuando él clama, cuando él ora a Dios, porque aquí en uno de estos versos dice que desde el seno del Seol clamé, dice Jonás, y escuchaste mi voz. Eso lo dice en el verso 2, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Imagínense qué desesperación tenía Jonás, se sentía muerto, que dice, desde el seno del Seol clamé a ti y mi voz oíste. Y a pesar de eso, a pesar de lo que acababa de vivir, resulta que en el capítulo 3 Dios lo vuelve a enviar, le dice, levántate y ve a Nínive y vas a ir a decir el mensaje que yo te voy a dar. Y entonces va Jonás y comienza a predicar en Nínive. Y la predicación de Jonás era la siguiente, la encontramos en el capítulo 3, verso 4. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y dice en el verso 5 que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino
de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Este rey manda al pueblo a que se arrepientan, a que clamen a Dios y que ayunen. Dice, ¿quién sabe si Dios tenga misericordia y se arrepienta y se aparte del ardor de su ira y no pereceremos? Y el verso 10 es una manifestación hermosísima, impresionante de esa misericordia de Dios. Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios se arrepiente de destruir a Nínive a causa de que Él ve las acciones que ellos tomaron, el arrepentimiento que había en ellos, que ellos se arrepintieron, ayunaron y que incluso hasta los animalitos, dicen, ni a los animales les den de comer ni les den agua, todos, hombres y animales, vamos a estar ayunando. Y vean lo que sucede después. Por eso les digo que Jonás es uno de esos profetas que llaman la atención, y vale la pena también mencionar que Jonás tenía esta personalidad no por ser profeta, sino como ser humano, y como ser humano Dios le dio el cargo de ser profeta, pero él ya tenía esos rasgos. Entonces no es que por ser profeta haya sido así, simplemente Jonás tenía ya esos rasgos en su carácter y Dios lo llama como profeta, no por esos rasgos, sino porque él quería que así fuera. Pero ciertamente Dios se valió también de los rasgos que tenía Jonás, lo envió a él sabiendo del carácter que tenía Jonás, porque bien pudo haber enviado a otro profeta que a la primera fuera y obedeciera lo que Dios le había dicho, pero dentro de sus planes, de la sabiduría de Dios, él elige a Jonás sabiendo cómo era Jonás para que se cumpliera todo este propósito que estamos leyendo. Y en el verso 4, en el capítulo 4, verso 1, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque Dios perdona a Nínive. O sea, Jonás estaba esperando que Nínive fuera destruida. Y entonces cuando Dios perdona a Nínive, Jonás se enoja. Y vean lo que dice en el verso 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás ya sabía cómo era Dios. Jonás ya sabía que él iba a ir y a decir, Dios los va a destruir en 40 días. Pero Jonás también sabía que si Nínive se arrepentía, Dios los iba a perdonar. Y entonces quizá dentro del corazón de Jonás pensaba, si yo no voy y advierto a Nínive, la destrucción va a llegar sin aviso. Dios los va a destruir sin que nadie les avise. Pero si voy y los pongo en alerta y ellos se aperciben del mensaje y se arrepienten, Dios los va a perdonar. Y quizá lo que Jonás no quería era que los perdonara. Quizá Jonás quería que Nínive fuera destruida, ¿no? Y entonces dice, por eso no quería yo ir, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente, un Dios misericordioso. Y qué bueno que ese mismo Dios del que en ese momento de cierta forma Jonás estaba quejando, era el mismo Dios que lo había perdonado en el vientre del pez, el mismo Dios misericordioso que en el vientre del pez decide perdonar a Jonás y mandar al pez a que lo vomite. Si ese Dios no hubiera sido así de misericordioso, Jonás habría muerto en el vientre de aquel pez. Pero esa misma misericordia que Dios le había expresado a Jonás, ahora se la estaba enviando a Nínive. Por eso es que tú y yo debemos de tener también cuidado cuando en nuestro corazón se llegan a dar esos malos pensamientos o sentimientos y queremos que a otras gentes les pase algo mal. Cuando decimos, pero es que él se merece que le pase esto, nosotros también nos merecemos que nos pasaran muchas cosas si no hubiera intervenido la misericordia de Dios a nuestras vidas. Y Jonás en ese momento quizá no tenía presente, no recordó, no había tal vez puesto en una balanza lo que estaba sucediendo, que así como Dios perdonó a Nínive cuando se arrepiente, también lo perdonó a él. También también Jonás había desobedecido a Dios, y aún Jonás podemos pensar que tenía una agravante. Él conocía a Dios, él conocía a Jehová, pues él mismo dice, soy hebreo y tengo temor de Jehová, creador del cielo y de la tierra. No está hablando de cualquier Dios, sabía de qué Dios estaba hablando, sabía a qué Dios servía, lo conocía, porque en este pasaje incluso le dice, yo sabía que tú eres un Dios clemente, un Dios tardo para la ira. Es decir, Jonás conocía a Dios.
Entonces había un agravante en su contra. Tú conoces a Dios, ¿cómo puedes pensar ahora de esta manera? Los de Nínive, vamos a ver más adelante lo que Dios dice de ellos, que eran personas que nos dice no pueden distinguir entre su izquierda y su derecha, es decir, no me conocen, no hay un conocimiento, no hay una revelación. Sin embargo, cuando Dios envía a Jonás y predica a Jonás en Nínive, vean lo que dice en el verso 5 del capítulo 3, Jonás 3:5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. No dice creyeron a Jonás, dice creyeron a Dios. El mensaje ellos dieron por hecho que ese mensaje venía de parte de Dios. No dice aquí que creyeron a Jonás, sino que creyeron a Dios. Y lo que está haciendo Jonás es una situación en la que a veces nosotros nos podemos encontrar. Pedimos misericordia para nosotros, Señor, perdóname, te he fallado muchas veces, pero cuando vemos a alguien que falla, decimos, no, Señor, eso no se vale, ojalá y le pase esto, que no los perdone, que no haya misericordia, pero nosotros también hemos fallado a nuestro Dios y mereceríamos también la destrucción, pero tanto para unos como para nosotros, la misericordia de Dios está presente en nuestra vida. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros emitimos un juicio en contra de otros y no sabemos que ese mismo juicio también somos nosotros merecedores de no haber sido por la misericordia de Dios que se expresó hacia nuestra vida, ¿no? Entonces, es algo de lo que podemos aprender en Jonás, la misericordia de Dios expresada hacia cada uno de nosotros, aunque a veces nosotros no somos tan misericordiosos, ¿no? Todo esto sale también por lo que les decía, que para Dios no hay casualidades. Dios fue preparando todo. Esto es lo que les decía, que no me quería adelantar, pero que íbamos a llegar a este punto. A Dios no lo toma por sorpresa la actitud de Jonás, no lo toma por sorpresa la actitud de Nínive, no le toma por sorpresa nada. Él tenía preparado el gran pez, él preparó la calabacera, él preparó el gusano que después se come la calabacera, él preparó el viento solano, y vamos a ver qué es lo que sucede después en el capítulo 4. Vean lo que dice el verso 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Un poco antes Jonás estaba pidiendo vida a Dios cuando estaba en el gran pez. Él le pide vida a Dios y Dios se la concede, y ahora Jonás está tan enojado que le dice, Señor, mejor quítame la vida, mejor es que me muera que permanezca vivo. Y en el verso 4 dice, Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Y qué respondió Jonás? Mucho me enojo hasta la muerte. En otras palabras, Jonás estaba furioso porque la calabacera que le había hecho sombra se la había comido un gusano, y estaba muy enojado porque esa calabacera se había muerto por culpa del gusano. Y entonces dice en el verso 10, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Fíjense las palabras tan profundas que Dios le está diciendo a Jonás. Tú tuviste lástima de una calabacera en la cual tú no tuviste nada que ver, tú no la creaste, tú no la sembraste, tú no la hiciste crecer. Esta calabacera en espacio de una noche creció y en espacio de otra noche se secó. Y dice en el verso 11, vean las palabras de Dios, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Aún de los animalitos tuvo misericordia Dios, porque aquí los menciona, dice, no tendré yo misericordia de esa gran ciudad donde hay más de 120,000 personas y muchos animales. Fíjense hasta dónde llega la misericordia de Dios, que
Como les decía, todo esto lo preparó Dios para enseñarle algo principalmente a Jonás, pero también a nosotros. Esto que estamos nosotros considerando no es que por casualidad apareció aquí en la Biblia, a alguien se le ocurrió ponerlo, era parte del plan. Dios también tenía preparado que este libro estuviera en la Biblia para enseñarnos la misericordia de Dios, a pesar de la maldad que a veces hay en el mundo, pero que uno se arrepiente y que uno tiene esa bendición de parte de Dios de arrepentirnos de nuestros pecados, y entonces la misericordia de Dios se extiende hacia nosotros. Es lo que le está enseñando Dios a Jonás de primera mano, pero que también tú y yo podemos aprender, que Dios expresó esa misericordia, y no solamente para Nínive, sino para ti y para mí también, pero para nosotros ya no por boca de un profeta como ellos, sino para nosotros la misericordia y el perdón de Dios se expresó en su Hijo Jesucristo. Si tú y yo tenemos el perdón de pecados, no es porque un profeta nos predicó, como en el caso de Jonás, que sí puede ser que alguien te haya predicado. De hecho, lo más seguro es que así haya sido. Alguien te compartió el evangelio, pero no te compartió de Jonás, no te compartió de Nínive, no te compartió ni siquiera del rey David o de algún otro de los profetas. A ti y a mí nos compartieron del Señor Jesucristo, de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que es lo que nos dio a ti y a mí el perdón de pecados. Y dentro de las cosas donde también podemos encontrar al Señor Jesucristo aquí en Jonás, es cuando la Biblia dice que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. En algún momento al Señor Jesucristo le dicen: danos señal para que sepamos que tú eres el Hijo de Dios. A pesar de todas las señales que esas gentes habían visto al Señor Jesús hacer milagros, lo habían visto sanar a los enfermos, habían visto muchas señales, pero me llamó mucho la atención cuando leí que dice: señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, que como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en las profundidades de la tierra o en el Seol. ¿Y por qué menciona esa señal? Porque podemos entender por las palabras del Señor Jesús que el hecho de que Jonás haya estado en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches y después ser vomitado fue una señal para los de Nínive. Eso de alguna manera influyó en que creyeran en la predicación de Jonás. Quizá dentro de las cosas que se platicaban eran: oye, ¿supiste de aquel hombre que aventaron al mar y se lo tragó un gran pez? Pues después ese pez, después de 3 días fue y lo vomitó, y ese hombre es el que está viniendo a predicar. Y dijeron: ah, caray, esta cosa viene de parte de Dios, este mensaje viene de parte de Dios. Posiblemente eso fue lo que sucedió, no lo estoy asegurando, pero puedo deducirlo un poco por las palabras del Señor Jesús: señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Eso que sirvió de señal para Nínive fue señal también para aquella gente en la tierra. Y después el Señor Jesús les dice: los de Nínive creyeron a la predicación de Jonás. Vuelve a tomar ese énfasis, ¿no? Entonces, para ti, para mí, el hecho de que el Señor Jesús haya estado en el sepulcro y al tercer día haya resucitado es la señal de que Él es el Hijo de Dios, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero es una de esas grandes señales. El apóstol Pablo, en la carta que escribe a los Corintios, 1 Corintios 15, prácticamente todo el capítulo 15, está hablando acerca de la resurrección del Señor Jesús. Y él dice: si Jesucristo no resucitó, dice, entonces vana es nuestra fe, entonces no creemos en nada, entonces nuestros pecados siguen, entonces no somos salvos, entonces no hay una vida eterna, porque si el Señor Jesús vino y murió pero no resucitó, dice, entonces en vano hemos creído. Dice el apóstol Pablo: si solo esperamos a Jesús en esta vida, es decir, mientras estamos vivos, dice, somos los más dignos de conmiseración. Es decir, si no hay una vida eterna por causa de la resurrección de Cristo, dice, da a entender así como: pobrecitos de nosotros que solo tenemos esperanza para esta vida. Pero no es así. El Señor Jesús estuvo 3 días, o al tercer día resucitó, y esa resurrección también nos da a nosotros la esperanza de la vida eterna, porque el Señor Jesús no fue el primero en resucitar, porque hubo muchas otras personas que resucitaron. Podemos encontrar incluso en el Antiguo Testamento historias de gente que resucitó, como aquel hombre que avientan y toca los huesos de Eliseo y resucita, como el mismo jovencito que Eliseo había resucitado, o Dios por medio de Eliseo. Pero lo que sí podemos ver es que el Señor Jesucristo fue el primero
que resucitó para nunca más morir. Aquel joven que resucitó Eliseo, o aquel otro hombre que toca los huesos de Eliseo y resucita, en algún momento volvió a morir, pero el Señor Jesucristo no. Él resucitó para nunca más morir. Por eso se le conoce como las primicias de la resurrección, porque Él resucitó para nunca más morir. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Quizá en algún momento nosotros vamos a morir, o quizá venga el Señor Jesucristo antes de que muramos, pero nuestra esperanza es que en algún momento Él nos va a resucitar para vida eterna. Por eso la Biblia dice, y el postrer enemigo a vencer es la muerte, porque en algún momento la muerte no va a tener más efecto sobre ninguno de los hijos de Dios y va a ser destruida por completo la muerte. Eso es parte también de lo que nos enseña en Jonás. Encontramos esa simbología de Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así como el Señor Jesús estuvo, dice él, esta señal será que al tercer día voy a resucitar. Y eso es lo que nos da una esperanza de una vida eterna, no solo una vida transformada aquí en la tierra, que el Señor Jesús por medio de su Espíritu Santo y a través también de su palabra va transformando nuestras vidas, sino que nuestra esperanza es toda una eternidad al lado de Dios. Eso es parte de lo que nos da la resurrección del Señor Jesús, y que se haya cumplido la señal que él mismo dijo, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, que así como él estuvo, yo también voy a estar 3 días y 3 noches muerto, pero voy a resucitar. Y dice la Biblia que suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte retuviera al Señor Jesús, por cuanto no había pecado en él. Dice la Biblia que la muerte entró por un hombre, dice así la vida también. La vida eterna entró por un hombre, en este caso nuestro Señor Jesucristo, y a él le debemos nuestra vida que estamos viviendo ahorita, pero también le debemos la eternidad que tenemos a su lado, siempre y cuando tú y yo andemos en sus caminos, creamos en él y vivamos conforme a lo que creemos. Así es que esta forma es la que podemos encontrar al Señor Jesucristo en el libro del profeta Jonás, y aprender también de la misericordia de Dios expresada para ti y para mí, entre otras cosas, en la muerte de su Hijo Jesucristo y su resurrección. Así es que, pues esta es el Señor Jesús en el profeta Jonás. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos vemos el jueves, primeramente Dios. Que tengan una buena semana, y el jueves nos estamos saludando nuevamente por aquí. Dios les bendiga, cuídense mucho. Gracias por acompañarnos en la enseñanza de hoy. Esto es Lámpara y Lumbrera. Nos vemos pronto.